En la clase de hoy vamos a trabajar acerca del significado de la ética, o vamos a preguntarnos precisamente qué es la ética. Ustedes verán allí que el título dice la ética como tematización del ethos. Ese va a ser el eje que va a atravesar nuestra clase. Podríamos pensar que la ética es una disciplina de carácter reflexivo. ¿Esto qué significa? Es el modo en que el hombre se autoobserva, el modo en que el hombre se relaciona con sus propias acciones. Y este carácter reflexivo que tiene el ser humano es un carácter exclusivo, podríamos decir. Es el único ser que es capaz de poder pensarse a sí mismo y pensarse en relación a sus acciones. Por lo general se suele pensar que el concepto de ética y de moral son sinónimos. Nosotros desde el punto de vista filosófico vamos a hacer una diferencia, pero si pensamos en el primer aspecto que ustedes ven allí, donde partimos de la etimología de la palabra, vamos a decir de que son equivalentes, es decir que ética viene del griego ethos, que significa costumbre, y moral viene precisamente de mos, del latín mos, que significa también costumbre. O sea que desde el punto de vista etimológico, ambos significan lo mismo. Pero en el segundo punto, vemos que desde el punto de vista filosófico, la ética es la tematización de la moral. Es decir, que la moral es lo tematizado. Uno podría decir, bueno, ¿y qué es la moral? Y podríamos pensar entonces que la moral es el conjunto de normas, de principios, de normatividades, de valores que están instalados, instituidos dentro de una sociedad y de una cultura y que orientan el actuar humano. Por lo tanto, una primera definición de ética es la ética, es la rama de la filosofía que reflexiona sobre la moral. Es decir, la ética intenta pensar el hecho moral, intenta pensar si ese conjunto de principios, de normas, de valores que orientan la acción humana son buenos o no. Es interesante poder plantearlo desde ese lugar porque si ustedes se ponen a pensar, los cambios que han sucedido en la sociedad a nivel ético tienen que ver precisamente, o mejor dicho, a nivel moral, tienen que ver precisamente con esa reflexión que la ética ha hecho sobre la moral. Por ejemplo, si pensamos en la esclavitud, antiguamente la esclavitud era considerada como una costumbre, estaba naturalizada, era pensado como que es natural que determinados seres humanos nacieran esclavos. Y la ética lo que hizo precisamente es pensar si esa naturalización, si esa normatividad, si esa valoración que se tenía en relación a determinados seres humanos era bueno o no. Por eso, a partir de esa reflexión, se pudo deconstruir eso que estaba instituido, se podría decir, ¿no? Y hoy la esclavitud es vista como algo no ético. Schopenhauer decía, predicar moral es fácil, fundamentar es difícil. Cuando él dice predicar moral es fácil, está hablando de que hacer moralismos de esos predicadores que andan diciendo lo que está bien, lo que está mal, eso es fácil. Lo que es difícil, dice él, es poder encontrar el por qué una norma está bien o está mal. De allí ese concepto que dice fundamental es difícil. No es fácil poder decir por qué precisamente algo está bien o está mal. ¿Cuáles son los argumentos racionales que sostienen la eticidad de una norma? Por eso es interesante también esta frase que decía. Avanzando un poquito más, podríamos decir que la ética es esa reflexión sobre la moral y es un tipo de saber.
un tipo de saber práctico. ¿Qué significa esto? Significa que para los griegos ellos tenían una división de los saberes, de los tipos de saberes. Y los griegos pensaban que había un saber teórico que se dedicaba específicamente a poder pensar cómo son las cosas o qué son las cosas, mientras que un saber práctico que tenía que ver con el orientar, el accionar o el orientar la acción. Y dentro de este saber práctico, ellos distinguían dos tipos de saberes. La tecné, que ahí viene nuestra palabra tecnología, que era ese tipo de saber que permitía orientar la producción de un objeto. Y por otro lado, la praxis, que es el tipo de saber que permite orientar nuestras acciones. Y allí se encontraría precisamente la ética. Entonces, por eso decimos que la ética es una filosofía práctica. Si podemos pensar un poquito más allá, cuando decíamos entonces la ética es una tematización del ethos, la pregunta sería, ¿y qué quiere decir ethos? ¿Qué significa ethos? Partiendo de la etimología de la palabra, los griegos tenían dos modos de escribir el concepto de ethos. Como ustedes verán, el primer modo y el segundo modo. La diferencia entre uno y otro es solamente la letra E. Los griegos tienen dos letras E, la eta y la épsilon. Si lo escribían con la eta, como está allí en la primera instancia, era igual a moral, es decir, hacía referencia al carácter, al modo de ser, a lo más íntimo. Si iban a la otra forma de escritura, es decir, escrita con épsilon, significaba costumbre. Ustedes podrán decir distintos modos o distintas acepciones pareciera, ¿no? Pero tenemos un denominador común, tanto el carácter, que es la forma de ser, lo íntimo, como la costumbre, que es la forma de ser de un pueblo, podríamos decir, tanto uno como otro se constituyen a partir precisamente de el hábito. Y el hábito está en relación a eso que elegimos en forma permanente. Entonces podemos encontrar allí un sentido ético-psicológico del concepto precisamente de ethos. Desde el ámbito filosófico, podríamos decir entonces que el ethos es el conjunto de actitudes, convicciones, creencias morales y formas de conducta, sea de un individuo o una sociedad. Se puede, si quieren, podemos decir, el ethos tiene que ver con un hecho empírico, con una facticidad normativa. Es ese conjunto de normas que marcan una referencia acerca de qué debo hacer. Y hay un concepto más, una acepción más de la palabra ética que a mí me parece muy interesante, que hace referencia al griego clásico. Y allí la palabra ethos significa vivienda, morada, sede, lugar donde se habita. Y es interesante porque se ponen a pensar precisamente lo que está haciendo referencia esta acepción es ethos es lo más íntimo, nuestra casa, allí donde habitamos, y es el lugar desde donde salimos, pero donde volvemos a entrar. Por lo tanto, podríamos decir, cada uno tiene su propio ethos, que sostiene su existencia, que sostiene su ser y su hacer. El filósofo Heráclito, en este fragmento que ustedes ven allí, en el fragmento 119, decía algo así como el carácter propio del hombre es su daimon. Acá arriba lo tienen en latín. Entonces, ethos, dice eto, antropos, daimon. Entonces, el carácter, ethos, propio del hombre, antropos, es su daimon. Si lo podríamos traducir, es su destino. Es interesantísimo pensado lo que decía antes, ¿no?
porque se podría traducir aquello, el etos, lo íntimo, donde el hombre mora, es lo que elige y eso que elige es lo que está haciendo, es lo que constituye su destino, viendo el destino como algo que es un permanente siendo, algo que nunca es, pero que permite precisamente ir construyéndonos desde esas elecciones que vamos realizando. De esta manera podríamos concluir diciendo que la ética, dijimos, es una reflexión sobre el etos. La ética, lo decimos de otro modo, es la tematización del etos. O sea que el saber ético tiene que ver con un modo de reflexión que principalmente está orientado a, primero, fundamentar la normatividad, fundamentar las normas que se instituyen como morales, podríamos decir, ¿no? O complejizar al menos esa fundamentación. Y lo segundo, aclarar el sentido y el significado del lenguaje moral. Concluimos esta primera parte y luego en una segunda parte vamos a trabajar sobre los distintos niveles de reflexión ética.